Bom, estamos aqui no primeiro Degusta de Vinhos em Divinópolis, promovido pelo Paulo Mários, pelo Ariel Pérez e com uma presença muito ilustre, aquele que é considerado hoje o maior enólogo do mundo, prêmio que ele recebeu recentemente em Xangai, Don Raúl Pérez, conhecido como o mago do vinho de Bierzo, de Espanha. Raúl, bienvenido a nuestra ciudad, es un honor hablar con usted. Muchísimas gracias. Un honor venir aquí y compartir este momento con la gente de esta ciudad que tiene interés por el mundo del vino. Esta es una característica del vino, ¿no? Compartir. Bueno, hacemos vinos para compartir. Imagínate hacer un vino que tienes que guardar y que no lo vas a ver nunca. Nadie lo haría. Entonces yo creo que una de las virtudes del vino, o la más importante, es que tenga la capacidad de ser compartido y que agrade a la gente. Sí, claro. Raúl, usted es llamado de mago del vino, un visionario, y ha puesto la denominación de origen Bierzo en el mapa vinícola mundial. ¿Cómo fue esta transformación de Bierzo? Bueno, Bierzo es una zona histórica. El viñedo llega al Bierzo hace más de 2000 años. Tenemos un asentamiento romano y desde ese momento es una zona vitícola. Desde esa época hasta los tiempos modernos han pasado mucho tiempo. Nuestra primera documentación familiar es un testamento de 1750 que habla básicamente de vinos. Es una invitación de un tatarabuelo mío, o más que tatarabuelo, que invita a vino a la gente que vaya a su entierro sin haberse muerto. Entonces, el Bierzo es una zona sobre todo histórica. Hay una historia, tenemos el Camino de Santiago atravesándolo y tenemos muchos monasterios de órdenes religiosas, que es las órdenes religiosas son las que expanden los últimos años de la cultura del vino en Europa y sobre todo en España. Rioja es atravesada por el Camino de Santiago, Ribera del Duero es atravesada por el Camino de Santiago, Bierzo es atravesada por el Santo, Ribera Sacra y luego Galicia. Entonces, somos una gente con mucha historia vitícola. Sí, sus vinos, se dicen sobre sus vinos que es la potencia domada por la elegancia, se habla de semejanzas entre Bierzo y Borgoña. Bueno, nosotros lo que queremos es mucho respeto. Sí. Quiere decir, la enología pues ha tenido una evolución, ha tenido una etapa tecnológica donde muchos vinos han perdido mucho carácter por la tecnología, porque han ido a formar parte de la globalización del mundo del vino, y nosotros hemos intentado recuperar esa esencia de la zona donde trabajamos. Entonces hemos renunciado, entre comillas, a lo que es la tecnología, a los equipos, a la selección de microorganismos, de cepas únicas, y hemos recuperado un poco el espíritu de lo que es históricamente nuestro viñedo. Tenemos un viñedo con más de 100 años, entonces hay que interpretar eso, no hay que interpretar solo una parte de eso. Y todo ese proceso pues lo que nos ha hecho es recuperar un poquito el espíritu de los vinos que se hacían para beber, porque hace 70 años la gente bebía 5 y 6 litros, entonces había que hacer vinos que tuvieran una ligereza, una fruta, una facilidad. En los años 80, 70, 90 en España se han hecho vinos muy tecnológicos, vinos de cata, con mucho tanino, entonces se ha pasado de consumir muchos litros a pocos litros, y eso no es interesante para el mundo del vino. Nosotros vivimos de vender vino, entre comillas, entonces nos interesa hacer vinos que la gente beba litros o beba botellas, y esa es la idea, recuperar un poco la esencia de los vinos de beber, muy importante. Sí, esto espíritu inquieto tuyo. Raúl Pérez, Bodegas de Viñedos, es una firma no convencional porque no tiene una sede fija. ¿Cómo es esa búsqueda por uvas olvidadas, viñedos al borde de extinción? Bueno, la pérdida siempre es muy dolorosa, ¿no? O sea, hay muchas zonas en España que no están de moda, pero zonas mucho más históricas que las zonas modernas, ¿no? Entonces, sobre todo son zonas donde hay un material vegetal y vegetativo y de variedades
increíbles. O sea, nosotros tenemos la riqueza, sobre todo en el noroeste de España, de tener muchísimas variedades. Cuando vas a otras zonas, no sé, por ejemplo, yo imagino un viticultor en La Mancha o en otras zonas donde solo tienen 2 o 3 variedades para jugar y el terreno no cambia en 100 o 200 kilómetros, ¿no? Entonces, ¿por qué no aprovechar ese espacio donde la viña era tan pequeña que no compensaba quitarla y han mantenido esa variedad vegetal, esas diferentes variedades, no sé, Loureiro tinto, Espadeiro, Caíño tinto, variedades olvidadas y desaparecidas? Y yo creo que es un poco la esencia más pura del vino, ¿no? Porque la gente que ha mantenido eso lucha con más fuerza porque tú hagas un trabajo ahí, que lo transmitas y que pueda llegar a más gente. Y ahora estamos empezando, después de 10 años, pero yo creo que en 15 o 20 años más sean variedades que ya no van a estar ahí abajo, estarán arriba, y muchos productores de pequeñas explotaciones en el noroeste de España o en el norte o en otras zonas van a aflorar porque la gente cada día quiere probar cosas diferentes y de buena calidad, lógicamente. Sí, una última pregunta. ¿Qué piensa sobre nuestros vinos de Brasil? ¿Ha experimentado? Bueno, no conozco mucho, eso es lo primero. No voy a aventurarme en decir algo que no conozco. He conocido algunos vinos del sur de Brasil, espumosos, que me han sorprendido muchísimo. Básicamente porque tienen unos niveles de acidez muy interesantes y los vinos espumosos necesitan esta característica que muchas zonas no las tienen en el mundo, incluso en el viejo mundo. Hay zonas que se producen espumosos que no tienen estas calidades. Entonces, conozco este tipo de vinos, me gusta mucho y me gustaría conocer mucho más esos vinos que hacen en el sur, porque creo que, bueno, estáis muy cerca de lo que es Uruguay y Argentina, que son países donde la calidad está más o menos garantizada, y tengo muchas ganas de tener la oportunidad de probar estos vinos en catas lineales o por zonas o incluso visitar esas zonas, porque creo que las condiciones técnicamente, las condiciones climatológicas y edafológicas son apropiadas para elaborar vinos. Simplemente pues necesitarán rodadura o quizás sean buenos y yo no los he probado porque no tengo una experiencia muy grande de vinos de Brasil. No es algo habitual tomarte un vino de Brasil en el resto del mundo, pero bueno, hay muchas zonas que tampoco es habitual y hay grandísimos vinos. Entonces, no lo sé. Tienes que hacerme esta pregunta un año después a ver qué pasa, porque espero que este año pueda probar vinos de aquí. Lo poco que he probado me ha gustado, entonces tengo que probar más cosas. Será siempre bienvenido para probarlo con nosotros. Muchas gracias a vosotros por invitarme y por tener esta acogida, que para una persona que vive a 8 o 10 mil kilómetros, pues imagínatelo, es algo maravilloso. Muchas gracias. Bom, esse foi pouquinho de Dom Raul Pérez Pereira, natural de Bierzo, no noroeste da Espanha, onde ele está produzindo hoje alguns dos mais conceituados e comentados vinhos espanhóis para o mundo. Uma presença ilustre hoje aqui em Divinópolis, no primeiro Degusta de Vinho.